Disonancias. 2 programas semanales, los martes y jueves. Un tiempo de otros pensamientos, los que están fuera de las voces dominantes, que son en esencia patriarcales, racistas, clasistas, colonialistas. Dicen que un hombre blanco vino del mar con 3 carabelas, un lupanar y una cruz de plata para transar. Cuentan que decidido quiso cruzar, llegar a la orilla, ver más allá, regresar volando con Superman. Disonancias, las que conozcamos y las que vayamos reconociendo, las que ensanchen la propuesta antipatriarcal, emancipadora y descolonizadora de los pueblos. 1502, que bautizo mi señor, cómo vino a descubrir lo que ya existía aquí. 1502, que bautizo mi señor, cómo se le fue a ocurrir ese nombre pa' un país. Disonancias, hasta que el discurso hegemónico caiga. Hola amigas, amigos, amigues, bienvenidas a este programa Disonancias. Estamos siendo transmitidas a través de las plataformas del YouTube y SoundCloud para la gente que tiene acceso al Internet, pero tenemos el enorme privilegio de llegar también a través del FM en las radios comunitarias que nos honran con su retransmisión. Es así que Radio Cholula Triunfeña nos hace llegar al triunfo, a Concepción de María, a Namasigüe, a El Corpus y también a varios municipios que están del lado de Nicaragua, en la frontera entre Honduras y Nicaragua, y llegamos entonces también a San Pedro del Norte, a Cinco Pinos, al Sauce, a Somotillo, a Rancherías, y nos da muchísima emoción. Retransmite este programa también Sabia Radio y llegamos entonces a través del FM de Sabia Radio en Choluteca, en varios municipios del departamento de Choluteca también, y llegamos también a través de sus plataformas para quienes escuchan esta radio de forma virtual. También en Nashville, allá en Tennessee, en el norte de este continente que se llama Abiyala, y hasta allá donde hay gente trabajadora, migrante, mucha no porque escogió irse a vivir allá al norte, pero que tienen décadas de habitar ese lugar, de construir esa enorme riqueza, esa acumulación exagerada que ha sido hecha sobre la base del sudor, de las manos, de la explotación de mucha población no blanca que habita esa región del continente latinoamericano, americano, como le dicen, continente americano. Lo que pasa es que ese término pareciera como que todos somos ellos y que ellos fuesen los dueños de todos los territorios nuestros. Y no es así. Pero la gente allá vive, allá contribuye desde su trabajo a hacer grande, próspero ese lugar que ahora les está expulsando y persiguiendo, porque la llegada de Trump está significando guerras, despojo, avances de una forma absurda de entender la vida, que no tiene que ver nada con la vida, sino que es pura muerte. Pero esos son los lugares hasta donde llegamos. Nos da un montón de alegría llegar hasta esos lugares. Y saber entonces que desde aquí de la Capirucha, desde donde estamos en este pequeño y improvisado estudio de grabación, que está dentro de una casa cultural que se llama La Ilimitada, y es un proyecto colectivo, comunitario, autogestionado, donde hay un pequeño escenario, un pequeño espacio para tener un público de unas 40 personas a 50, donde se hace mucho arte de muchísimos grupos independientes que vienen a esta casa
pues a llenar de alegría, de color, de sonidos, de imágenes esta casa cultural, porque el arte no es una expresión de privilegio, no puede seguir siendo una expresión de privilegio de clase, y tiene que ser una expresión de la vida de los pueblos, y puede ser la gente en general, la gente como usted, como yo, la que pueda entonces tener acceso a eso tan hermoso que le da tanta alegría al corazón, que le da tanta información a la mente para procesarla, que le da tantas sensaciones al cuerpo. Una se llena de un montón de sentimientos, de alegría, de orgullo, de tristeza, de indignación. Eso provoca el arte. Y esa revoltura de cosas que solamente el lenguaje del arte nos proporciona es lo que hacemos desde aquí, de esta Casa Cultural, que como parte del proyecto comunitario tiene esta parte que se llama Disonancias, tiene otra que se llama Te leo y te canto, donde compartimos poemas de mujeres, de personas trans, de personas de la diversidad sexual, porque son precisamente estas personas las que su poesía no se pone en valor. Se pone en valor la poesía de los hombres. Son los hombres en su mayoría los que tienen acceso a publicar, y que además es respetada su producción literaria, pero no así la mayor parte de la poesía que hacen la mayor parte de las mujeres, de las personas de las diversidades y las disidencias sexuales. Es por eso que nosotras les leemos en Te leo y te canto, y hacemos una capsulita que compartimos en TikTok, y también hacemos disonancias 2 veces a la semana. Procuramos que sea martes y jueves, pero no siempre lo logramos, porque hay quizás también otras actividades en la casa y no hay suficiente silencio para producirlo, porque aunque procuramos insonorizar, pues todavía no lo logramos 100%, porque pues somos gente que vamos trabajando con pocos recursos, igual que las radios comunitarias que nos retransmiten. Por eso nos alegra mucho, porque es la concreción de un proyecto político que lo que pretende hacer es ir rompiendo los cercos de la comunicación que impone la hegemonía, que impone el poder hegemónico, que impone estas corporaciones de la desinformación que nos meten tanta mentira y con tanta forma de reproducirse, que la gente está cada vez más cooptada por estas ideas que tienen que ver con tradicionalismo, con fundamentalismo, con misoginia, con mucho odio hacia las mujeres, porque hay mucho contenido en redes y en estos medios que denigran a la mujer, que son muy machistas, que son pues realmente cosas que tenemos que ver cómo vamos rompiendo. Y estos esfuerzos de la comunicación popular, de la comunicación no sexista, de la comunicación antipatriarcal, antirracista y todos los antis que ya sabemos, anticapitalista, pues para eso son, para dar respiro, para pensar, para que no sea su idea aplastante la que nos quede, sino que nos cuestionemos cosas, nos preguntemos cosas. Y hoy vamos a compartir algo que nos va a ayudar a cuestionarnos muchas cosas. Y es que ustedes saben que el equipo de reflexión e investigación de la Compañía de Jesús, el ERIC, como lo conocemos, desde hace 15 años, hace un sondeo de opinión pública. Toma una muestra de población y aplica pues un cuestionario, hace preguntas de diferentes formas, de tal manera que se cuente con una cantidad de datos que nos hagan medir un poco qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que la gente está necesitando, qué es lo que la gente está proponiendo como solución, ¿verdad?, a toda la problemática económica, social, política que enfrenta día a día.
Entonces, hoy queremos compartir con ustedes resultados de ese sondeo, porque nos parece que siempre arroja información muy importante y sirve, como veníamos diciendo antes, para romper estas ideas hegemónicas de que la gente está bien, de que todo está mejor, de que sí, que viva la racha, porque eso no lo dicen tantas veces que a veces pareciera que creemos que podemos dudar un poquito sobre si eso es o no es cierto. Volvemos entonces para compartir con ustedes aquí hoy en Disonancias estos resultados del sondeo de opinión del ERIC en este año 2026. Hay un discurso dominante de la propiedad como una forma de aceptación social, y de ahí repetimos: mi marido, mi mujer, mía, mío, mía, mío. Esa relación de poder y propiedad solo se sostiene si la romantizamos, y lo hacemos desde el Estado, la iglesia, la escuela, las películas de Bollywood, las telenovelas y las canciones. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca. El patriarcado romantiza las relaciones de propiedad y explotación. Por eso decimos mi muchacha, para referirnos a la mujer que trabaja en su casa y hace las labores del cuidado que sostienen la vida y permiten que usted tenga otro trabajo fuera de su hogar. Mire, señora, no soy su muchacha, ni de su propiedad. Soy una trabajadora que quiero que usted reconozca mi labor, que para que usted salga a trabajar, yo me quedo en su casa haciendo las labores. Déjeme contarle que soy mía, mía. No tengo dueño porque yo soy mía. Mira que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completarme. Y hoy les digo que soy mía, mía. Ni gatas, ni nachas, ni tu muchacha. Trabajadoras domésticas, organizadas en la red de trabajadoras domésticas de Francisco Morazán. Esas son las compañeras. Siempre hacen producciones muy, muy hermosas, muy necesarias sobre todo. Y bueno, nos vamos con los resultados entonces de este sondeo de opinión pública y este boletín del año 2026 del equipo de reflexión, investigación y comunicación del ERIC. Es muchísima la información. Obviamente no vamos a poderla cubrir toda, pero sí vamos a ir revisando el documento junto a ustedes y dando, pues obviamente, los puntos que nosotras vamos o consideramos, digamos, que son muy necesarios de ver, porque todo lo que dicen los medios corporativos es otra cosa. Entonces nos dice este sondeo de opinión pública, con 15 años ya, esta es la 15ª edición de este sondeo, y nos dice que el 74.2% de la población afirma que no ve ningún logro en la gestión de Asfura. Y nos hace la reflexión de que es la primera vez en 15 años que a un mandatario no se le reconoce logro alguno en los primeros 100 días de su administración. Luego nos dice que el 74.8%, es decir, casi 75 personas de cada 100 de la población, de la muestra, ha dicho que la administración de Asfura es más de lo mismo. El desencanto de la población es generalizado en el inicio de este gobierno nacionalista. Luego califican el desempeño de Nasri Asfura con una nota de 3.82. El rango establecido era de 0 a 10, para que la gente dijera eso, ¿verdad? Entre 0 y 10, ¿usted cómo califica al presidente Asfura? Que presidente no es, ¿verdad? Porque lo impuso Trump, pero a ese señor que funge como presidente de manera ilegal, entonces le preguntan, de entre
entre 0 y 10, ¿qué calificación le da? Y resulta que el promedio que salió de calificación es de 3.82. ¿Qué tal? Luego, 7 de cada 10 personas consideran que deben continuar las extradiciones. La ciudadanía, dice el ERIC, respalda la extradición hacia Estados Unidos como una parte del combate al narcotráfico. Eso, lo que está diciéndonos es que 7 de cada 10 personas piensan que en este país es imposible hacer justicia, que la justicia es aliada del narcotráfico, que el sistema, ¿verdad?, el que debería de respaldar a la población y hacer justicia a estos narcotraficantes es parte de la estructura criminal, en tanto los protege, los deja en impunidad, no les castiga. Entonces la gente dice, bueno, pues sí, que los extraditen. Ahí después los indulta Trump, como en el caso de Juan Orlando Hernández. Pero sí hay una idea de la gente de que sí, 7 de cada 10 personas piensan que la extradición debería de ser una cosa continuada. Luego, la cantidad de personas que tienen la idea de emigrar en este sondeo es nada más del 33.3%. La gente que ha pensado en migrar. Y eso ha bajado de un año a otro, dice la intención de migrar bajó 14.4 puntos porcentuales. Antes era de 47.7% de la población que pensaba en migrar, me imagino que a Estados Unidos y a España, que son los dos lugares donde más migra la gente. Habían dicho, bueno, pues el 47.7, que era un escándalo, casi la mitad de la muestra, decía, sí, pensamos en migrar como una solución a toda esta crisis, y ahora únicamente el 33.3% lo visora como una solución. Tiene explicaciones esta baja en el porcentaje, que tiene que ver con lo que se ha recrudecido la persecución a la migración en toda Europa y especialmente en Estados Unidos, con esta cacería que ha librado ICE y todas estas estructuras de la migración en Estados Unidos, que tienen a la gente pues muy atemorizada. Fíjense que incluso, por ejemplo, a mí me habían hecho recién una invitación a cantar, que es una viaja en otras condiciones, y a mí me da mucho miedo, porque pues sí, una anda en la calle y no le preguntan si anda con su tal permiso para viajar, sino que no pareces una persona blanca y pareces lo que sos, que es una persona racializada, una persona no blanca, y con eso es suficiente para que te detengan y te encarcelen y te traten como una mierda, inclusive que te puedan matar, porque ya han matado a muchas personas. Los datos son escandalosos y lo que se calla es todavía muchísimo más de lo que realmente sucede, y le sucede a la gente que está ahí, que ha cambiado totalmente su forma de vivir allá. No pueden salir a pasear, les da mucho miedo, trabajan con unas enormes precauciones para no ser detenidos en el camino a su trabajo y estando en sus trabajos. Y también con mucha más explotación, porque saben entonces que pueden seguir precarizando el trabajo de la gente migrante que no tiene documentos, porque uno acepta cualquier cosa cuando la cosa está difícil. Y ustedes que están escuchándome lo saben. Uno acepta cualquier cosa cuando cada vez va perdiendo más y más derechos. Continuamos con entonces los datos del sondeo del ERIC,
que dice que el 80.7% de la población piensa que Trump influyó en las elecciones. ¿Y cómo no vamos a pensar eso, pues? Si publicó amenazas para que eso sucediera. Además, nos dice el sondeo que 6 de cada 10 personas opinan que el ganador de las elecciones fue otro o otra candidata, y no Afura, obviamente. Hace también este sondeo valoraciones y expectativas sobre Nasri Afura y sobre su gobierno. Ustedes pueden encontrar este boletín en la página de Radio Progreso, en la página del ERIC. También, si quisieran, me pueden escribir, ¿verdad?, para que yo se los mandara. Si acaso piensan que pueden escribir allí en los comentarios en el YouTube o en el SoundCloud, creo que también tiene, o en nuestras redes a través de las cuales anunciamos cuando ya está puesto para escucharse este programa. Porque yo por esa parte me voy a saltar un poquito los datos, porque creo que es insalvable. O sea, este gobierno no es un desgobierno. Y obviamente, pues todos los gobiernos tienen desafíos, enfrentan problemáticas, pero no quiero yo por ahí detenerme en la lectura del sondeo, sino pasar a otros temas que son también sumamente importantes y sumamente necesario conocer de este sondeo. Vamos a irnos entonces a la coyuntura nacional. Vamos a volvernos a saltar lo de la evaluación del proceso electoral, donde ya sabemos que fue la mano de Trump, ¿verdad?, la que hizo llegar a alguien que ni se imaginaba tampoco que iba a llegar. Pero hay todo un plan para esto. Vamos a irnos entonces a la parte de este informe que habla sobre el indulto a Juan Orlando Hernández. Y nos dice el boletín que la figura del expresidente Juan Orlando Hernández, narcotraficante ya pues sentenciado en Estados Unidos en la Corte de Nueva York como narcotraficante, y también fue expresidente Juan Orlando Hernández, nos dice entonces que esta figura también estuvo presente en el debate público durante el proceso electoral. Por ello, el sondeo exploró la percepción ciudadana sobre el indulto presidencial otorgado por Donald Trump y sus posibles efectos políticos. El 55.3% manifestó estar en desacuerdo con el indulto, mientras que el 42.4% expresó su respaldo. Es terrible, ¿verdad? Es terrible que el 42% encuentre respaldo ahí. En cuanto a sus posibles efectos, el 34.6% considera que el indulto no afecta en nada al país, el 34.6%. El 26.7% cree que deteriora la imagen internacional de Honduras y el 13.1% considera que constituye un mal ejemplo para las nuevas generaciones. El 11.0% piensa que favorece el retorno de un narcoestado. Y el 7.1% considera que premia la delincuencia y el 6.0% opina que facilitaría la recuperación del poder político por parte del expresidente Juan narcotraficante Hernández. Continúa el informe diciendo: el indulto presidencial y la eliminación del expediente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York perdonan la condena. Yo creo que el expediente no queda eliminado, pero bueno, ellos sabrán bastante más que yo. Y entonces nos sigue diciendo, aunque no borra los delitos y sí pueden habilitar el retorno al país, respecto a un eventual ingreso,
de Juan Orlando Hernández al país, la opinión aparece dividida. Y es que el 52.2% manifestó estar en desacuerdo, pero el 46.2% expresó estar de acuerdo. Ese es el trabajo, miren, de los medios corporativos. Ese es el resultado también de la gente en las iglesias, hablando de los delitos como pecados. Los delitos son delitos, los pecados tienen otro lugar donde se resuelven. Los delitos los atiende la justicia y el narcotráfico no es un pecado, es un delito. Entonces, cuando la cabeza nos hace cortocircuito respecto a eso y se imponen estos discursos del perdón, del olvido, del error, del pecado y no del delito, de la afección, de la manera en que la gente pues es víctima de todo lo que implica el narcotráfico, entonces ahí la gente puede cometer ese error de no poder distinguir, digamos, y pensar entonces en un porcentaje bastante considerable, el 46.2%, estar de acuerdo con este indulto. Sin embargo, cuando se consultó, dice el informe, sobre la posibilidad de que participe nuevamente como candidato presidencial, la posición resulta mucho más clara. Casi 8 de cada 10 personas rechazan esa posibilidad y 2 de cada 10 respaldan la posibilidad entonces de que de nuevo Juan Orlando Hernández pudiera presentarse como candidato a la presidencia. Es terrible, es penoso. Vamos a continuar entonces con tengo bastantes días de estar bastante afectada de la garganta. Y vamos a hacer una sección que para nosotras aquí tiene un lugar privilegiado. Y es la sección en la que hacemos arte, en la que les compartimos una canción. Y le vamos a poner una canción, voy a anunciarla antes de que la canción sea puesta ya para su escucha. Y es porque Tato Barahona es un cantautor de Chile. Y cuando usted escuche la canción va a decir, pues pareciera que esta canción está hecha para este momento político de Honduras. Y es que la historia no es como nos la enseñaron en la escuela, como una cosa lineal, que va así, ¿verdad? Pasó esto en 1970 y algo, en 1980 lo otro, en el 1990, en el año 2000, no. La historia es circular, ¿verdad? Se repiten escenarios, se repiten hechos, se repiten tanto las debacles como los puntos en los que la gente se alza y se vuelve a poner en rebeldía frente a tanta opresión y frente a tanta miseria que nos quieren dar. Nosotras estamos en un punto, digamos, en nuestra historia en el que vamos llegando a ese círculo que se parezca a lo sucedido en el 2009. En el espiral de la historia, otra vez volvemos a caer en un punto de retroceso muy, muy fuerte. Así como en el 2009 paramos miles de personas para luchar contra el golpe de Estado. Es tanta la represión que va a venir a través de este decreto de protección a la agroindustria y es tanta la gente que se va a ver afectada a través de los desalojos. Ellos hablan de más de 1,000 desalojos. Es tanta la gente que nos vamos a indignar con imágenes como las de ayer de una señora en cofradía a la que le llegaban a sacar de su casa y ella suplicaba que no la sacaran de su casa. Y es tanto
lo que nos va a afectar de manera también directa, aunque no la podamos ver todavía, cuando no podamos comprar alimentos, cuando el campesino sea despojado de su tierra y nosotras que vivimos en los lugares más urbanizados donde no producimos sino que solo compramos. Y ya no nos valga 20 pesos una papaya, y ya no nos valga 20 pesos un aguacate pequeño, y ya no podamos comprar, y ya no podamos consumir lo que normalmente consumíamos, ya no podemos comprar arroz, frijoles, queso, que es como la dieta básica, y maíz para las tortillas. Entonces, cuando a ese punto lleguemos, vamos a ir cerrando esa espiral que nunca se cierra, porque entonces van los ciclos. Así es la historia. La historia no es una raya larga, no es una raya que simplemente va llenando fechas, son espirales. Y como la espiral continuamente está para abajo, vuelve para arriba, vuelve para abajo. Y hay muchas situaciones en el mundo, porque esta cosa en Honduras, esta escalada de las derechas, van a ir significando que los pueblos nos despertemos. Y cada vez estamos despertándonos más, entendiendo más que nos están jodiendo y que no podemos permitir, como ver una película, como espectadores nada más. Porque resulta que los actores y las actrices de esa película somos nosotras y nosotros, no solo para que nos frieguen, sino también para que cambiemos las cosas. Entonces Tata Barahona escribió esto que vamos a escuchar en nuestra sección de arte hace muchos años, en Chile, en otro lugar, en el sur de la Via Yala, en lugares donde también han habido dictaduras militares y han habido tiempos donde llegan gobiernos que se dicen de izquierda y la gente asume entonces que va a tener una oportunidad distinta. Y esa oportunidad no llega y la aprovecha la derecha, que es peor que cualquier cosa, y la aprovecha y vuelven a ser estos gobiernos que cada vez más van entregando soberanía, van entregando el bien común, y lo entregan porque nos lo quitan a nosotras, los poseedores ancestrales del bien común, para cuidarlo. Escuchemos entonces esta sección que nos gusta siempre compartir con ustedes. En Disonancias nos gusta todo lo que rompe, todo lo que no escuchamos en otros medios. Estamos seguras que decimos que nos gusta eso del entretenimiento, porque es lo único que nos han dado a escuchar. En Disonancias no vamos a escuchar su ruido. En Disonancias, otras propuestas. Acá Cenicienta no quiere un príncipe, Pulgarcito no miente, las brujas somos malas y podemos ser peores. Yo me vuelvo poderosa, ven, te muestro mi experiencia reafirmando mi presencia en las calles de esta ciudad. Esta es mi esencia, con vos no tengo paciencia, no te tolero y si quiero me altero, te enfrento sin miedo. Acá las disidencias cantan, rapean, cuentan cuentos, pintan, bailan, escriben, hacen graffiti, murales, moldean el barro. Acá en Disonancias, disonamos. Se cállase el ruido, olvida lo de caer, limpiando la ciudad de espejos, diría hablar en sueños, y abriría las ventanas, y abriría las ventanas, y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer, tras
su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder, o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder, o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. No le entregues el poder. Bajo esa carita buena hay mucho, mucho dolor, mucha cosa. Bueno, gente, estamos aquí en Disonancias y estamos leyendo parte de el sondeo de opinión pública que publicara el ERIC. Recién esta semana hizo la publicación de este sondeo. Y aquí lo estamos pues leyendo con ustedes en varias de sus partes, no en su totalidad por razones de tiempo. Entonces nos vamos a ir a la parte que se refiere a la crisis económica, porque identificando el ERIC cuáles eran los problemas, digamos, de país, el problema económico resulta tener el primer lugar. Y es que hay crisis, compas. La crisis económica, dice el boletín, continúa ocupando el primer lugar entre las preocupaciones de la ciudadanía hondureña. Los resultados del sondeo de opinión pública muestran que el 48.5% de la población identifica el desempleo y la situación económica como el principal problema nacional. En segundo lugar, el 20.1% señala la delincuencia y la inseguridad. En tercer lugar, el 16.9% menciona los problemas relacionados con la salud y la educación, y con una diferencia considerable, el 4.9% de la población identifica la corrupción como el cuarto problema más importante del país. Otros temas como las maras y pandillas, la violencia ejercida por policías y militares, el narcotráfico, el alto costo de los combustibles y la pobreza fueron mencionados por menos del 3.0% de la población. La ciudadanía también expresó una valoración crítica sobre la respuesta del gobierno frente a estos problemas. El 86%
10.7% considera que la actual administración no está priorizando los principales problemas del país, mientras que el 11.8% opina que sí lo están haciendo. El estudio exploró además las expectativas económicas en el año 2026. Debido a que el trabajo de campo se realizó a mediados de mayo, fue posible recoger la percepción de la población sobre el comportamiento de la economía durante los meses siguientes. Los resultados muestran un escenario predominantemente pesimista, muy pesimista. El 80.5% considera que la situación económica es mala o muy mala. El 12.3% estima que es regular y apenas el 7.3% estima que es buena o muy buena, dicen algunos. Otra forma de medir el impacto de la crisis económica fue consultar sobre el acceso a los alimentos. Ante la pregunta que si durante los últimos 3 meses había faltado dinero para comprar comida, el 32.4% respondió que sí, que efectivamente había faltado dinero para comprar comida, mientras que el 67.2% manifestó que no había enfrentado esa situación. Este resultado evidencia que aproximadamente 1 de cada 3 personas experimentó dificultades para garantizar la compra de alimentos durante el periodo evaluado. En conjunto, estos hallazgos confirman que la crisis económica continúa siendo el principal problema identificado por la ciudadanía. Al mismo tiempo, aparece como el mayor desafío para la actual administración y como la principal prioridad que, según la población, debería orientar la acción del gobierno en los próximos años. La persistencia del gobierno en los próximos... la persistencia de la crisis económica no solo condiciona la evaluación ciudadana del gobierno, sino que también atraviesa otros hallazgos del sondeo, como las expectativas sobre el futuro, la migración y las prioridades que la población plantea para la acción pública. La crisis económica también está vinculada con el debate sobre la desigualdad y la política fiscal. En este contexto, el sondeo exploró la percepción ciudadana sobre la posibilidad de que la ley de justicia tributaria promovida por el gobierno anterior pueda avanzar durante la actual administración. Pucha, si no avanzó ni siquiera en la de ellos. Y los resultados muestran una percepción mayoritariamente pesimista. Pues sí. El 59.6% considera que la iniciativa no va a ser aprobada, mientras que el 35.3% cree que sí contará con el respaldo necesario para convertirse en ley. Pues yo creo que si no pasó ni siquiera en el gobierno y todo lo que gastaron en campaña para, pues digamos, para vender la idea de la justicia, de esa ley de justicia tributaria como una solución a la problemática económica, pues está difícil que pase ahora, pienso yo. Esa es mi opinión, ¿verdad? Nos vamos a ir al tema del narcotráfico. Vamos a ver, ya volvió el capo mayor. Estas son notas mías, ¿verdad? Obviamente no dice esto el sondeo, pero si son mis opiniones personales, pues si para eso hacemos disonancia, para poder decir lo que pensamos, asumiendo también que es el pensamiento de muchas otras personas, pues porque una no dice lo que dice ni piensa lo que piensa sola. Pues una lo construye. Nosotras aquí, por ejemplo, en nuestra Casa Cultural hacemos cada 15 días, los miércoles, un ejercicio de lectura de la coyuntura política y hacemos análisis de esa coyuntura política, porque es muy importante que la población tengamos la información, que sepamos en qué momento estamos viviendo. Y una de las cosas que nos enseñaba o que nos compartía Kevin Isidro, que es el compañero que normalmente facilita
que siempre ha facilitado los análisis de coyuntura, que es un compañero, un pensador político constante, y Kevin nos decía que estamos en un momento de país en el que lo define es que es como un momento en el que el país decidió ser agroindustria, no el país, quienes lo mal gobiernan. Pues si el país lo decidiera, otra cosa estaríamos diciendo, ¿no? Pero quienes lo mal gobiernan, respondiendo a esta lógica colonial, extractivista y lo que han decidido es que el país entra en un momento distinto. Han decidido que el país va a ser agroindustrial y que va a proteger esa producción, que lo que significa, gente, es que la agroindustria lo que produce son alimentos del monocultivo que no alimentan a la gente del país que lo habita. Siembran melones para exportarlos a Inglaterra, Japón, a Estados Unidos, a Europa, ¿verdad? Produce sandía para eso, produce ocra para eso, produce palma africana para alimentar máquinas. Entonces, si las tierras más productivas de este país, que muchas de ellas están en la lógica que nos otorgaba el marco jurídico de la reforma agraria, que permitía y alentaba la recuperación de la tierra por parte del campesinado, y luego se inventan esta ley, este decreto de ley de la agroindustria para proteger a esa agroindustria y penalizar a quienes recuperan la tierra para producir en otra escala. Entonces, lo que nos están diciendo es que el país pasó a ese modelo, a esa forma de producción de la agroindustria, y que hay una ley para que así suceda, para que no se le ocurra al campesino y la campesina reclamar tierra, para que no se le ocurra al indígena ni a la población negra, que es indígena también, reclamar tierra. Porque ahora quien reocupe tierra, quien recupere tierra, será considerado por ley terrorista. Entonces, en estas lecturas de contexto lo que hemos venido aprendiendo es eso, que pasamos a no es un cambio de gobierno, no es que ahora gobierna el Partido Nacional, es que gobierna un partido que es un partido, una célula del narcotráfico, además, pero que esta estructura del poder lo que decidió es cambiar del modelo de producción, cambiar a la agroindustria como la forma principal de la producción del país. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber menos producción agrícola de cosas que sí comemos, de cosas que sostienen nuestra dieta diaria, y eso se va a producir menos y por lo tanto se va a encarecer. Y por lo tanto vamos a dejar de comer un montón de cosas porque también la gente que no las compra, sino que las tiene para su consumo, esa tierra está en peligro. Está en peligro el ayote que siembra, está en peligro el pataste, el tomate, la cosa que se produce en pequeño para comer la dieta del día a día. Eso está en peligro. Entonces, ese cambio a que lo que la ley, el dinero, el poder financiero le va a dar a alguien, a un empresario grande que diga, yo voy a seguir, mire, esa montaña se la lleno yo de palma africana. Aquí está el financiamiento. Mire, produzca palma africana. Y cuando llegue un pequeño productor a Banadesa o a lo que exista, que no sé bien qué es lo que existe para el financiamiento al pequeño productor, imagino que nada, que si existe como institución, pues no tiene nada ahí para dar a la gente en préstamo,
Y entonces no hay para producir. Entonces la gente sigue produciendo para estrictamente su sobrevivencia, pero esa estricta sobrevivencia está en riesgo porque esa tierra se le va a quitar al pequeño campesino y campesina. Entonces lo que estamos experimentando es ese cambio, y ese cambio está relacionado también a expropiar tierra, por ejemplo, para hacer a través de las sedes estos grandes campos donde guardan un montón de computadoras para producir inteligencia artificial, para producir esos contenidos virtuales que nosotras pasamos consumiendo en nuestros celulares y computadoras. Y eso que antes, o que siempre hemos dicho, la nube, está guardado en la nube. Cada foto que usted se toma, todas las conversaciones de su WhatsApp, todas las cosas que usted busca en el internet, las tareas de sus hijos y de sus hijas, toda esa información está guardada en una nube. Y por años pensamos que la nube era una cosa que estaba en el aire porque era nube. Y las nubes pues están en el aire, ¿no? Pero resulta que esas nubes no son nubes. Son galpones enormes, que no son galpones, que son oficinas enormes llenas de computadoras, miles de computadoras produciendo datos, generando datos. Y esas computadoras, para funcionar, necesitan aire acondicionado, necesitan estar frías. Y para producir eso se necesita agua. Y eso nos lo van a quitar porque quienes mal gobiernan decidieron que eso es lo que se produzca, que el agua ya no es para que usted lave la ropa, ni para que se la tome, ni para que hierva los tamales, ni para el consumo humano, sino para producir montones de litros de agua que necesitan las computadoras para enfriarse. Y están por construir en este país, allá en Ceiba, un lugar donde van a haber miles de computadoras para producir todo esto que les estoy contando. Y todo esto, compas, es incompatible con la vida. Necesitamos muchos mundos, no solo el que tenemos, para poder vivir en ese extremo del consumo, en ese extremo de lo fácil, de lo moderno. La modernidad es una falsedad occidental, porque no es sostenible, porque no es compatible con la vida. Y bueno, este programa iba más del sondeo, pero me extendí en muchas otras partes. Y solo vamos a terminar con los datos que se refieren a la violencia que vivimos las mujeres. Y hay por ahí una evaluación a los diputados, hay una cuestión de la confianza versus la desconfianza, hay algo que quería leer sobre la religión y la política, pero lo vamos a dejar para otro programa. Datos también sobre la migración, que son muy, muy importantes, muy curiosos. También hay algo sobre esto de la cultura digital y el consumo de medios, pero queremos irnos a la parte de los medios. A ver, hay otra parte referida a los medios versus la esperanza. Ay, la esperanza, ¿verdad? Que pareciera como una cosa cada vez más lejana, más... Pero no, tiene que ser algo que nos propongamos día a día. Y miren que no encuentro eso, pero lo vamos a dejar para un próximo programa para ligarlo también a datos recientes que ha sacado
varias organizaciones feministas y de derechos de mujeres respecto a cómo ha desmejorado también la situación de nuestros derechos, cómo ha aumentado el acoso sexual en las calles, el embarazo en niñas, el femicidio también, o sea, el asesinato a mujeres por ser mujeres, porque un marido celoso, que no es marido celoso, porque los celos no matan, ¿verdad? Sino por un HDP que se cree en el poder de disponer de la vida de otro ser humano que es su pareja, decide un día pues quitarle la vida. Y hay muchos datos, escalofriantes datos sobre cómo eso se ha disparado. Y vamos a compartirlos entonces en un próximo Disonancias con ustedes. Agradezco su compañía, agradezco su escucha, agradezco profundamente la retransmisión de la Cholula Triunfeña, de Sabia Radio y de Radio Dignidad en Nashville, Tennessee, porque nos alegra llegar entonces a través del FM y nos alegra un montón saber que ustedes tienen la paciencia para esperar el día que este programa sea publicado, porque la idea es siempre tener 2 entregas por semana. Esta entrega la recibirán el día martes de esta semana que están escuchándonos y será la única de la semana y volveremos a estar el martes de la semana entrante. Así que gracias por eso. Saludos y que tengan una vida buena, y eso tiene que ver con una vida digna. Y una vida digna tiene que ver con no dejarnos, con no agachar la cabeza, con aliruzarnos, con despertarnos, con luchar, con defender lo nuestro. Que así sea y así será, y nos vemos en el próximo Disonancias. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. A lo mejor no hayamos coincidido en todas las ideas, pero lo que sí es segurito es que coincidimos en disonancias. Escuchamos algo fuera de las voces dominantes y disonamos, porque muchos siglos, mundos y espacios habrán para las disonancias si seguimos andando con el corazón abierto, con justicia entre las palabras y las acciones, y con la posibilidad de celebrar las diferencias, las disidencias, las disonancias. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y Gracias por haber coincidido en Disonancias.